Por lo regular, le decía yo, este tipo de cosas solo se pone para hablar de matrimonios. Y en realidad esta enseñanza no es solo para matrimonios. O estas escrituras no son solo para matrimonios. Esto se aplica en todos los ámbitos. Realmente esto se aplica en todos los ámbitos, en toda la vida diaria, en toda la vida común. Pero nosotros hemos llegado a pensar que solo para el matrimonio. Y esto habla de toda relación que tiene que ver con la vida diaria. Y aquí lo que estamos leyendo es lo siguiente. El Señor le dice de la siguiente manera: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Volviendo al punto, ¿cuántas personas, cuántos hombres y mujeres creyentes en el Señor, pueblo del Señor, sin saberlo o sin quererlo, se ha apartado de Dios? ¿Por qué? Porque se está uniendo en yugo desigual con los incrédulos. O sea, está hablando de la misma forma, está hablando de la misma manera que hablan las personas que no conocen del Señor o no tienen temor de Dios. Porque en realidad, ¿quién no conoce del Señor? Yo he conocido mucha gente que cuando uno les habla dice, sí, ya lo sé. Y uno le dice, ¿y cómo lo sabes? Yo iba a la escuela dominical, yo iba al servicio. Yo me he encontrado gente, recuerdo un hombre que me dijo, yo iba a hacer liberaciones con el pastor, decía. Yo iba con mi abuela, yo iba con mi abuelo, yo iba con mis tíos. En fin, siempre hay una forma como la gente ha sabido de Dios. Pero una cosa es que sepan de Dios y otra es que realmente tengan temor de Dios. Y Dios por eso le dice a su pueblo, salid de ellos y no toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Fíjese, está hablando a su mismo pueblo de recibir, de recibirlo. Entonces vuelvo a repetir, hay muchas personas que están hablando como el mundo habla. Hay muchas personas que están pensando como el mundo piensa, como las personas que no tienen temor de Dios piensan. Y esas personas, sin saber o sabiéndolo, se están uniendo en yugo desigual. Este es el punto, que uno tiene que apartarse, hermanos. Por eso dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y luego dice, 2 de Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo creo que una de las cosas más tristes es que nosotros no hemos considerado estas porciones de la palabra de Dios. No hay cosa más hermosa en esta vida, en esta tierra, que sentirse amado. Y no es que Dios nunca, y no es que algún día o Dios nos haya dejado de amar. Pero una cosa es saber que Dios nos ama, y otra cosa es sentirnos amados de Dios. Sentirse amado por nuestro Padre Celestial. Y Él promete, Él nos dice, Él nos promete que será para nosotros por Padre, y que nosotros vamos a ser para Él hijos. ¿Qué ganamos con esto?, dirá usted. Pues es lo mismo que en la vida humana. ¿Qué cara tiene un hijo para venir a su padre cuando sabe que no ha hecho lo correcto? No tiene cara, no tiene valor. Pues eso mismo es lo que pasa en la vida espiritual cuando sabemos que no estamos haciendo lo recto. Pues no tenemos cara también para venir delante de nuestro Padre Celestial. Pero qué diferente es cuando un hijo es honesto, honesta con su padre, con su madre. Qué diferente es cuando un hijo es diferente con su padre. Ese amor, ese respeto, ese cariño, esa unión, eso entrañable que existe entre el uno y el otro, porque no hay nada que los divida. Pues de la misma forma también y de la misma manera es esto que estamos hablando. Es exactamente igual, es exactamente de la misma forma y de la misma manera. No cambia, es lo mismo. Es realmente igual. Por eso el Señor dice: yo voy a ser para ustedes por Padre, y ustedes van a ser mis hijos. Por eso a través del apóstol Pablo dice: salid en medio de ellos, pueblo mío. Pueblo mío, salgan de en medio de ellos. Hagan las cosas diferentes, hagan las cosas distintas, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre y por hijos. El capítulo siguiente, que es 2 de Corintios 7, versículo 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vea usted. Así que tenemos tales promesas. O sea, esta es una promesa de Dios. Fíjese bien, esta es una promesa de Dios. Esto es lo que Dios quisiera. De todo lo que Dios quisiera para nosotros es que le creyéramos y empezáramos a creerle. Pero no solamente a creerle, sino a poner por obra su palabra, que sería empezar a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí estamos hablando de dos cosas. Hay cosas que contaminan la carne, el cuerpo, y hay cosas que contaminan el espíritu.
Hoy en día se está perdiendo el temor de Dios, el pueblo de Dios se está volviendo atrás. Mucha gente está yendo a los bares, mucha gente que se dice cristiana está yendo a las cantinas, mucha gente está viendo cosas sucias como las mira el mundo. Tanto palabras obscenas, y se ríen como ellos, hablan como ellos, inclusive beben como ellos, toman como ellos, beben lo mismo que beben ellos. Estoy hablando de licor, y hay quienes todavía se drogan. Hay tantas cosas que podríamos decir que contaminan el cuerpo, pero hay cosas que contaminan el espíritu. Por ejemplo, las malas palabras contaminan tu espíritu. La pornografía contamina tu espíritu. La avaricia contamina tu espíritu. La mentira contamina tu espíritu. Y así se va uno contaminando. Y al irnos contaminando, nos vamos alejando de las promesas de Dios. Yo creo que con esta promesa es suficiente. Dice que si nos apartamos de estas cosas, Él nos recibiría como Padre. Nos trataría como Padre. Nos defendería como Padre. Nos ayudaría como Padre. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que siendo malo, si su hijo le pide un pescado, no le va a dar una serpiente, una víbora? Si su hijo le pide un huevo o un pan, no le va a dar una piedra. Si ustedes, dijo, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se los pidan? Así es el corazón humano. Ahora imagínense el de Dios. Como padres terrenales, ¿qué es lo que no deseamos para nuestros hijos? Yo creo que por más malos que sean nuestros hijos, no creo que nosotros le deseemos lo malo. Y por más malos que sean nuestros hijos, siempre sacamos la cara por ellos, o estamos dispuestos a sacar la cara por ellos. Cuánto más nuestro Padre Celestial está dispuesto a sacar la cara también por nosotros. Pero hay un secreto: apartarnos de toda contaminación, aquello que contamina el alma. Yo no sé de ustedes, pero yo puedo sentirme mal cuando alguien está hablando cosas malas o cosas obscenas. Y por ahí uno tiene, por decirlo así, amigos cristianos por decirlo así, en el Facebook, y de pronto ponen algo y tú lo pones, piensas que todo está bien, y de pronto están diciendo semejantes majaderías. Y entonces, ¿qué haces tú? Quitas aquello, no sirve para ti. Y uno dice: ¿cómo pudieron poner esto? ¿No tienen temor de Dios? Todavía se dan el lujo de compartirlo. Entonces quiere decir que ellos no pueden sentir nada. Yo me siento mal, yo no lo pongo, pero yo me siento mal. Yo siento dentro de mí rápido que eso no está bien, me siento mal por aquello. Y quisiera borrar aquello, pero a veces no se puede porque ya lo oíste. Si uno se siente mal por error, por equivocación, mirar aquellas cosas, entonces imagínense si uno mismo anda buscando palabras obscenas, desnudez en el internet, películas sucias, porque hay de películas a películas. Hay películas sucias donde hay un vocablo tan horrible, desnudez tan horrible, y todos los hijos, y hay muchos hijos de Dios que están viendo ese tipo de cosas, y ¿saben qué? Se están contaminando. Lo que está pasando, lo único que está pasando es que se están contaminando. Y Dios dice: salgan de ello, pueblo mío. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Las generaciones nuevas no saben qué es un yugo.
Pero nosotros sí sabemos que es un yugo. Para las generaciones nuevas, muchos de ellos no saben que es un yugo. Un yugo era un trozo de madera labrado a la medida y se le ponía en la cabeza a los dos bueyes para que tiraran del arado o tiraran de una carreta. A través de ese palo que se llama yugo, a través de esa madera labrada que se llama yugo, se les ponía a ambos bueyes para que juntos pudieran hacer un trabajo. O sea que por medio de ese yugo ellos hacían un trabajo. Y eso unía a los dos bueyes haciendo un trabajo, ya sea que araran la tierra o tiraran de una carreta, pero hacían un trabajo en común. Y así el pueblo de Dios se está uniendo como en un yugo y haciendo un trabajo en común. ¿Para dónde? Para el reino de las tinieblas. Entonces Dios está diciendo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo hay con las tinieblas? ¿Qué compañerismo hay? ¿Qué compañerismo hay con las tinieblas? ¿Qué compañerismo hay con el diablo? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Por eso el Señor dice, salgan de ellos, pueblo mío, y yo los recibiré. Entonces recuerdan lo que yo les dije, la fuente del lavacro. Los sacerdotes, para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo, tenían que pasar por la fuente. Así es que cualquier persona que practique, esté practicando esto o haciendo cosas, yendo a lugares donde no debe de ir, haciendo cosas que no debe de hacer, practicando cosas como los paganos que no tienen temor de Dios, practicando o haciendo lo mismo aquellas personas que juegan con su salvación para volverse a Dios, tienen que arrepentirse y pedir perdón. Ahora yo puedo decir, o imagínese usted, cuánta gente viene o va a las congregaciones después de haber hecho todo lo mal, después de haber andado en un yugo desigual, haciendo lo mismo con los incrédulos. Va a las congregaciones, viene a las congregaciones, canta, adora a Dios, levanta sus manos, hace tantas cosas, habla lenguas. Pero el hablar en lenguas no significa que todo está bien, porque hablar en lenguas es un don, como cualquier otro don. Es algo que Dios pone en sus hijos, en sus hijas, para bendecir a su pueblo. Y los dones se quedan ahí. Pero otra cosa es la relación con Dios, otra cosa es el verdadero arrepentimiento, el verdadero quebrantamiento. Imagínese usted cuántas personas van a las congregaciones, cantan, pero no están haciendo las cosas en espíritu y en verdad. Porque sus manos están sucias, sus mentes están sucias, su espíritu está sucio, sus cuerpos están sucios. ¿Y qué podríamos decir de los que andan en fornicación, en adulterio? Todo eso también entra en esto. Por eso el apóstol dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son esas promesas? La promesa tal es que Dios va a estar de tu parte. Dios va a estar de nuestro lado, Dios va a estar de nuestra parte, porque la Escritura dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el punto del mensaje. Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Dejar ese tipo de vida no nos conviene.
tenemos nosotros que empezar a santificarnos, apartarnos. Hay una escritura, por ejemplo, que yo tengo aquí también, dice de la siguiente manera: pero el fundamento de Dios está firme. Estoy leyendo 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y nos da otra referencia y dice así, de la siguiente manera: pero en una casa grande, imagínense, eso es el reino de Dios, una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, o sea, comunes cualquiera. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hoy en día hay una equivocación muy grande en el pueblo de Dios. Se piensa que quien amasa más gente, se piensa que quien logra más cosas terrenales es más santo. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Si nosotros queremos ser realmente ser usados por Dios, este es el punto. Si nosotros queremos ser realmente usados por Dios, tenemos que salirnos y apartarnos. Tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Tenemos que ser diferente a los demás. No tenemos que practicar las mismas cosas que los demás practican. No tenemos que hacer las mismas cosas que los demás hacen. Tenemos que apartarnos. Tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que arrepentirnos. Si realmente queremos ser usados por el Señor, si realmente queremos ser personas las cuales Dios use de una manera extraordinaria, si realmente queremos ser usados por el Señor, no usados según el mundo, no usados según nuestra manera, no usados en la competitividad del evangelio que hay hoy día, no ser usados para entretener gente. Ese no es el plan de Dios. Ser usados directamente por Dios, tenemos que apartarnos, tenemos que santificarnos. Esa es la única forma, esa es la única manera, porque dice, el reino de Dios es como una casa grande, donde hay diversidad de vasos, pero unos son para usos viles, para usos comunes, pero otros para usos especiales. Si queremos ser usados de una manera especial para Dios, tenemos que oír este consejo: salid en medio de ellos, pueblo mío, apártense, no toquen lo inmundo, tengan cuidado con lo que sus ojos miran, tengan cuidado con lo que sus oídos oyen, tengan cuidado con lo que hacen, tengan cuidado con lo que piensan, tengan cuidado con lo que practican. Ese es el llamado de Dios. Y hoy en día, yo he llegado a una conclusión. He llegado, que realmente estamos tratando con un terreno virgen.
con un terreno poco conquistado, por un terreno donde no hay muchos obreros, hay muy pocos, y donde Dios tiene una necesidad grande de emplear más hombres y mujeres. Hoy en día estamos yendo en el teatro cristiano, estamos viendo baile cristiano. Ya no es danza, comenzaron con la danza y ahora con el baile. El teatro, la danza, todas esas cosas que hoy en día se están viendo, se están mirando, que muchas de esas cosas, por supuesto, Dios no está de acuerdo. Y está haciendo falta personas, hombres y mujeres, que se santifiquen para Dios. Pero el diablo está trabajando muy duro y está engañando a mucho pueblo de Dios. Muchos líderes, muchos hombres que creen que están sirviendo a Dios y ya no están sirviendo a Dios. Están yendo en yugo desigual con los incrédulos. Y el Señor dice, ¿qué compañerismo hay entre las tinieblas y la luz? Dios nos hace un llamado este día. Dios nos hace un llamado hoy a apartarnos, a santificarnos, a que volvamos al clamor, a que volvamos a buscar ese lugar para derramar nuestra alma, para derramar nuestro corazón, para hablar con Dios, para pedirle perdón, para que Él nos enseñe, para que Él nos ministre, para que Él nos tome de su mano y nos lleve como sus hijos. Pero tenemos que humillarnos delante del Señor para que Él pueda hacer la obra en nosotros. Dios está buscando hoy en día personas que entiendan, personas que sepan lo que quiere decir esta escritura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Salid en medio de ellos, pueblo mío, y yo os recibiré. Por eso yo le invito en esta noche a que reflexione en estos días. Si usted está haciendo cosas que no debe de hacer, pare. Si usted estaba pensando en hacer cosas que no debe de hacer, pare. Porque hay un llamado de Dios. El Espíritu Santo está buscando hombres, mujeres, personas que quieran apartarse, que quieran hacer su voluntad. Dios nos está llamando a la santidad. Dios nos está llamando a ser diferente. Dios nos está llamando a ser distintos. Por eso en este día el llamado es que Dios quiere tocar tu corazón. Por eso el apóstol Pablo decía, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Que Él nos va a tratar como Padre y que vamos a sentir esa confianza como hijos y que vamos a ser honrados de parte de Dios para usos especiales. Para usos especiales de parte de Dios. Qué precioso sería santificarnos día tras día y que un día no muy lejano Dios nos use de una manera extraordinaria. Donde haya nuevas generaciones, nuevas personas y preguntan, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y que tan solamente le podamos contestar, lo único que tuve que hacer es apartarme, ser diferente. Lo único
único que tuve que hacer es ser diferente. Oí la voz de Dios. Empecé a pedir perdón por mis pecados. Empecé a dejar de ver esas cosas que yo veía. Empecé a dejar de oír esas cosas que yo estaba oyendo. Empecé a dejar de hablar esas cosas que yo estaba hablando, como mundano, como pagano, como gente que no tiene temor de Dios. Hay mucha gente que va a las congregaciones. Hay mucha gente que va los domingos. Hay mucha gente que se reúne entre semana, pero es mal hablada, habla groserías, cuenta chistes sucios, habla cosas vanas. Hay mucha gente que va a la casa de Dios y canta, inclusive que habla lenguas, como decimos, o como ya dije antes, canta, alaba a Dios. Hay quienes cantan, ministran y hasta que predican la palabra de Dios, pero no tienen nada de santidad, porque ven lo mismo que el mundo ve, hablan de la misma forma que el mundo habla, oyen de la misma forma que el mundo oye, hacen lo mismo que hacen los que no tienen temor de Dios. Alguien tiene que parar eso, que seamos cada uno de aquellos que oímos palabra como esta, que tenemos que parar y empezar a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Esa es la única forma como vamos a afectar a nuestras generaciones futuras. Que ellos digan cómo lo lograron, cómo lo lograste, qué fue lo que hicieron. Lo único que hicieron fue apartarse de su pecado, apartarse de su maldad. No vivir como el resto del mundo, no vivir como el resto de los hombres, no vivir como el resto de las personas. Eso es lo que está buscando Dios. Y si nosotros realmente nos apartamos, Dios nos podrá usar de una manera diferente, de una manera distinta. Y los demás se tendrán que enterar que es Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios nos pide y lo que Dios nos manda. Ser un pueblo santo, apartado para el Señor. Santidad a Jehová. ¿Sabían ustedes que los sacerdotes en la antigüedad llevaban una mitra, un listón o algo aquí en la frente que decía? El sumo sacerdote llevaba algo que decía: santidad a Jehová. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Por lo tanto, también debemos llevar en nuestra frente en alto santidad a Jehová, santidad al Dios del cielo. Tenemos que hacer una diferencia en todo lo que podamos, en todo lo que está en nuestros medios, aborreciendo la maldad. Cuando Judas escribe a la iglesia haciendo recomendaciones para que alcancemos las almas, los perdidos y los caídos, y confirmemos la fe en aquellos que se han desviado, dice que tenemos que tener cuidado aún de no tocar las vestimentas marcadas por el pecado. El pueblo de Dios tiene que ser santo, hermanos. Tenemos que hacer la diferencia. El llamado de Dios para nosotros es la santidad, apartarnos y ser diferentes. Ya estamos aquí, ya estamos en esto. Yo estoy convencido. No quiero regresar al mundo, no deseo regresar al mundo, no voy a regresar al mundo. Y si usted también está convencido, ¿para qué jugar en dos pensamientos? De lleno en esto, de una vez por todas en esto. Si ya nos dimos en esto, ya no hay regreso, no tenemos regreso, ni pensamos regresar, ni vamos a regresar, pues entonces a meternos de lleno, que es lo único que nos queda. A buscar y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Arrepentirnos y buscar ese espacio, buscar ese tiempo y hablar con nuestro Padre Celestial. Eso es realmente lo que Dios pide para nosotros hoy. Eso es realmente lo que Dios pide para ti y para mí en este día.
Eso es realmente lo que Dios quiere. Que debemos aprender a perfeccionar la santidad en el temor de Dios.